fundamental. Y para conversar con nosotros, quisiera llamar a Valeria Milanés, directora ejecutiva de ADC, Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, y quisiera ya traer, Valeria, a una reflexión sobre cómo esta observación puede contribuir a una discusión muy grande hoy en Latinoamérica y todo el mundo sobre el tratamiento desigual y discriminatorio de los niños y niñas del sur global en comparación con el norte global, incluso por parte de empresas transnacionales que actúan en diversos países y territorios de todo el mundo, como por ejemplo la mayor explotación comercial por la presencia masiva de publicidad infantil, mayor vigilancia, menor transparencia, algoritmos discriminatorios. Valeria, ¿cómo crees que la observación general puede contribuir a este escenario que vivimos en Latinoamérica, en el sur global? Ante todo, muchas gracias por la invitación y a Lana por tomarse el trabajo de celebrar esta observación general. Voy a hacer mi audiodescripción. Soy una mujer blanca, de cabello largo, con una remera clara, aros y anteojos para lectura. Estoy situada enfrente de mi computadora con una pared blanca detrás. Diría que una de las cuestiones introducidas claramente por la observación es la resaltada en el considerando 34, que permite, y así hemos podido hacerlo haciendo las contribuciones, a organizaciones como la ADC, que no es una organización que trabaja específicamente con niñez, sino con la protección de derechos humanos en el entorno digital y en el entorno analógico, poder observar y hacer contribuciones en este sentido y trabajar conjuntamente con organizaciones que están específicamente direccionadas en temas de niñez. En cuanto a la pregunta concreta que hiciste, Pedro, en primer lugar entendemos que el comentario funciona como un nivelador jurídico. El norte global en general cuenta con protecciones jurídicas más robustas en relación con la niñez y las empresas de tecnología. Por ejemplo, la ley COPA de Estados Unidos, Children's Online Privacy Protection Act, que es de 1998, con una modificación vigente a partir de enero del 2020, destinada a proteger la privacidad de los niños menores de 13 años respecto de los avisos publicitarios personalizados, o el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que también tiene previsiones y entró en vigencia a partir de mayo del 2018 y tiene, como dije, previsiones específicas respecto al consentimiento para la niñez y adolescencia en casos de oferta directa de servicios por el sector tecnológico. Además, en estos casos, con la posibilidad de imponer fuertes multas y con autoridades de contralor con mucho poder de hacer seguimiento de estas cuestiones. El comentario general 25 viene a establecer pautas rectoras para los estados y para las empresas nacionales y multinacionales, considerando que en estos casos estas empresas multinacionales suelen ser monopólicas y con asiento en el norte global. El comentario general 25 es contundente al establecer que los deberes de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes son universales. A su vez, refuerza y complementa a las legislaciones nacionales de los países de la región, que suele ser bastante escueta en estos temas, y también funciona como incentivo u obligación para que nuestros países actualicen la legislación en sintonía con los estándares internacionales. Como mencionó Isabela al principio de su presentación, destacamos algunas de las medidas específicas y que entendemos contribuyen a contrarrestar este desbalance señalado en la pregunta que formulaste, Pedro. Por ejemplo, incorpora la noción de interés superior del niño como principio rector y horizontal, que permite una evaluación dinámica de las mejores condiciones para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en cada situación, en particular en la que ellos se encuentran. Otra medida es que recepta en forma específica el derecho a la no discriminación en el acceso a las herramientas tecnológicas y en los sistemas de decisión automatizada. La sección J, por ejemplo, hace referencia a la prohibición de segmentación de los niños, niñas y adolescentes con fines comerciales, basándose en sus características personales, y esto es importante, sean inferidas o no, o sean en forma individual o grupal. Este es un giro muy interesante que trae la observación. La sección E reconoce y enumera las prácticas que pueden limitar el ejercicio del derecho a la privacidad, tal como el procesamiento automatizado de datos y la segmentación. Establece que la limitación o injerencia al derecho de la privacidad solo estará permitida cuando no sea arbitraria o ilegal.
Propone en esta sección, así como en otras, que los estados deben exigir un enfoque integral utilizando seguridad por diseño, privacidad por diseño y anonimato. En este último caso, asegurando que no conlleve comportamientos riesgosos para los niños, niñas y adolescentes. Aporta una mirada comprensiva de los derechos del niño impactados por el entorno digital. Por lo general, nosotros usamos la protección de los datos personales y la privacidad como mecanismo de entrada en estos temas, pero es nomás entrar que se despliega toda la afectación comprensiva de diversidad de derechos. Reconoce que las empresas poseen orígenes en su mayoría internacionales y prevé la utilización de la cooperación internacional para establecer buenas prácticas y asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños en distintas jurisdicciones. Entendemos que esta mera enunciación de medidas permite pensar diferente esta responsabilidad e intervención de las empresas y las diferencias en el tratamiento que hay entre el norte global y el sur global. Muchas gracias. Obrigado, Valéria, sem dúvida, né? Gracias, Valeria. Sin duda, pensar en cómo, de hecho, involucrar a las empresas transnacionales que actúan en diversos países para, de hecho, pensar derechos de los niños por diseño es fundamental. Quisiéramos que los niños estuvieran seguros en la Internet, utilizando productos y servicios pensados y que consideren los niños y adolescentes entendiendo el desarrollo progresivo de sus capacidades y en la fase de los niños y adolescentes en que se encuentran y siempre con el mejor interés de los niños como uno de los grandes principios que deben orientar toda la relación de la niñez. Y también la inteligencia artificial y sociedad. Yo quisiera traer y provocarle, Lionel, que traiga una reflexión sobre algo que hemos utilizado mucho, que quisiéramos proteger a los niños en Internet y no de la Internet, que se ve como un derecho fundamental, un derecho humano. ONU y muchos expertos discuten cómo la Internet potencia derechos y expande la experiencia de vida de todos nosotros, y resaltando, por lo tanto, que los niños tienen este derecho a estar en este universo digital. De esta manera, quisiera que comentara, perdón, no sé si Lionel tiene que abrir su micrófono. Sí, creo que había un desfase de internet por eso. Muchísimas gracias, Pedro, por la pregunta. Bueno, y sobre todo gracias al Instituto Alana por esta iniciativa, no solo por esta, sino por todas las en las que ha colaborado el Instituto Alana en diversas iniciativas a nivel regional, de la que me consta muchísimo, y sobre todo la participación y los aportes de Pedro siempre. Así que muchas gracias. Bueno, la pregunta me parece muy atingente y es justamente, y alude un poco a que tenemos que acompañar a los jóvenes en Internet y no hay que protegerlos de Internet como básicamente como el monstruo que les va a traer solamente dificultades o amenazas, algo que se ha visibilizado totalmente en este contexto de pandemia, ¿no? Pero quizás ante la pregunta, el primer punto que considero de suma relevancia y que va muy en línea con lo que venimos trabajando en el Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, junto con Youth and Media del Berkman Klein Center, es que en la observación, el punto 1, lo que aclara es que los niños consultados señalaron que las tecnologías digitales son esenciales para su vida y para su futuro. Y a mí me encantó la manera en que empieza el comentario, porque parte desde la perspectiva y desde los aportes de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Los que mencionaba Luis, que fueron más de 700 niñas, niños y jóvenes consultados alrededor del mundo. Entonces, eso yo creo que
nos da un poco, da cuenta de que estamos avanzando en el sentido de reducir las perspectivas adultocéntricas a la hora de pensar políticas globales, políticas públicas, y otorgar un rol central a lo que tienen que decir niños, niñas y jóvenes. Esa discusión, que parecería muy obvia, todavía sigue muy presente en la generación de políticas públicas a nivel global, regional y local, en fin. Ante la pregunta, yo no tengo la menor duda de que esta observación, el comentario general, va a contribuir a ampliar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes latinoamericanos, por supuesto del mundo, pero en relación al marco de la pregunta, latinoamericanos, y por varios motivos, y acá seguramente voy a hablar desde mi sesgo profesional del ámbito de la educación, pero en el contexto de la pandemia, todos sabemos que se han visibilizado las enormes y persistentes brechas digitales de toda índole que tenemos en América Latina, en mayor o menor medida, pero que afectan definitivamente a niñas, niños y jóvenes especialmente, ¿no? Y sobre todo en comunidades que han sido tradicionalmente marginalizadas o excluidas. Entonces, el hecho de que el comentario esté centrado en sus diversas etapas a partir de la noción de inclusión digital, ¿no? Y por supuesto en relación a la provisión, protección y participación de niños, niñas y jóvenes, y con foco en los derechos de ellos, yo creo que es la base para que las políticas públicas a nivel nacional y regional también se centren en todas las dimensiones que implica pensar la inclusión digital y que están detalladas de manera de manera profunda en todo el documento. Porque también digamos, el término inclusión ha sido muy manoseado en el ámbito académico, en fin, en el ámbito de las empresas privadas. Implica pensar, por un lado, en aquellos sujetos y comunidades que quedan fuera de ese espectro de quienes están incluidos. Y también alude a que existen recursos simbólicos y materiales que están disponibles, ¿no? O que no están disponibles, y las posibilidades para adquirirlos, ¿no? También, por supuesto, siempre teniendo en cuenta los deseos y las necesidades de niños, niñas y jóvenes en relación a ellos. Y aquí voy con un ejemplo en el campo que me es más pertinente o en el que tengo más expertise, que es el de la educación. Y es que a partir de la crisis sanitaria que estamos viendo por el contexto de la pandemia, hay una necesidad enorme de revisar, por ejemplo, las estrategias y políticas educativas, políticas públicas educacionales en los gobiernos y a nivel regional. Nosotros hemos hecho paneos sobre políticas educativas en el contexto de un proyecto que se llama Blatam, gubernamentales en relación a COVID, en relación a la pandemia, y lo que hemos visto es que lo que veníamos preparando desde hace muchos años, e incluso políticas que eran muy alabadas en algunos países dentro de Latinoamérica, no funcionaron en la pandemia. Políticas que se desarrollaron, pero que a la hora en que sucede esta crisis sociosanitaria, nos vimos con que no teníamos las herramientas para poder afrontarlas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy válido este documento en términos de que pueda orientar esas nuevas políticas, pues estamos en un momento que, si bien es una crisis, es una gran oportunidad también para repensar, ¿no?, las políticas y cómo poder llegar a diversos niños, niñas y jóvenes y proteger sus derechos, y en especial en el entorno digital, ¿no? Hay algo que viene existiendo de hace tiempo, y cuando se observan las políticas públicas educativas, uno puede observar de que estas tienen una desconexión total en general, y yo me atrevería a decir que la mayoría, con las prácticas digitales cotidianas de las juventudes, ¿no? Entonces, por eso me parece muy relevante en este documento que las voces de las juventudes, no solo voces, sino perspectivas e ideas estén incluidas. Y quizás, para ir finalizando, yéndome a un caso particular en Chile, por ejemplo, nosotros aquí en el país estamos en vísperas de la redacción de una nueva constitución, por lo que en diversos espacios de la sociedad civil, del gobierno, en el Senado, se están formando comisiones para discutir diversos temas que sí o sí queremos que estén en la nueva constitución, ¿no? Y en los debates es muy común escuchar que
el tema de niños igual es transversal a todos los temas, por lo que no deberían discutirse de manera aislada o de manera particular. Pero tal como como se plantea en este documento, el pensar los derechos de los niños, las libertades civiles en entornos digitales, tiene particularidades específicas. Y yo creo que este documento, tal cual como lo planteó Luis, el hecho de poder llevar este documento bajo nuestro brazo, en las carteras, en todas partes, en el celular, para poder implementarlo en las diversas comisiones en las que estamos participando o las que conocemos, no solamente en comisiones, sino también a nivel educativo, sin dudas puede contribuir a generar mejores políticas. Entonces, y para cerrar, como académicos, sociedad civil, generadores de políticas públicas, comunidades educacionales, incluso empresas privadas, hay que hacer los máximos esfuerzos para que esta observación general sea tomada en cuenta en sus diversos aspectos. Yo hablé acá del aspecto, sobre todo de la educación, que es absolutamente central, pero en cada uno de los aspectos que se plantean en el documento y teniendo en cuenta que el Estado debe ser el principal garante en relación a los derechos de niñas, niños y jóvenes en entornos digitales. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos, Lionel, y sin duda el Estado es uno de los grandes garantizadores de los derechos digitales de niños y de la niñez y adolescencia, sobre todo en las crisis que vivimos. La Internet puede ser uno de los instrumentos para transformar la realidad, llevar información y contenido y permitir que podamos dar amplitud a las experiencias de los derechos fundamentales y humanos. Tenemos una pregunta aquí que recibimos de Elías Sebastián de Venezuela, que pregunta: ¿qué progreso los panelistas consideran que es necesario hacer en el área de los derechos de la niñez y adolescencia en el área digital? ¿Cuáles son los temas que resaltarían en sus países y en la región de un progreso de hecho urgente y fundamental para hacer en este entorno digital y la niñez? ¿Quién quiere empezar esta reflexión? Quizás Laura. Sí, claro. Muchas gracias. Quiero agradecer la pregunta. Me parece que un punto importante del comentario es resaltar la importancia de leyes, de que los estados promulguen leyes para prevenir esta diversidad y también la protección. Tenemos aquí una comprensión de que la publicidad dirigida especialmente a los niños es abusiva y a la luz de diversas normativas brasileñas. Me parece importante entonces también tener en cuenta esta publicidad conductual enfocada en los adolescentes también por cuenta de este tema de la persuasión mayor. Este es un aporte importante y del que podemos aprender mucho. Gracias, Laura. Seguramente pensar en la protección de la niñez y cómo muchas veces estas publicidades, anuncios o publicidades dirigidas a los niños o a la niñez en el mundo digital cambia conductas, modifica hábitos de consumo, alimentación, de juegos. Es clave pensar, de hecho, en esta restricción para niños y adolescentes, en este tipo de publicidad basada en datos personales. Y Valeria, ¿cuál es el tema que resaltaría en este debate? Voy a resaltar uno que debiera estar superado, pero en nuestra región, como fue señalado, con el gran nivel de inequidad que hay, no lo es, que es necesario que haya conexión, dispositivos y tecnología de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy todavía sigue siendo enorme esa brecha en Argentina. El índice de pobreza 2020 marcó que 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza. Lo digo por mi país, no sé cómo, no estoy segura de cómo es ese reflejo en los demás países, pero no debe estar muy alejado. Entonces, desde ya, todo lo que se está hablando acá lo comparto, lo que está pasando con las empresas y el uso que hacen de los datos y cómo se distorsiona todo eso respecto al crecimiento del niño y cómo debe ser. Lo comparto plenamente. Me tomo el momento para señalar que todavía hay cuestiones de acceso hasta electricidad que están señaladas en el comentario general.
Gracias. Sem dúvida, Valéria, garantir acesso. Sin duda, Valeria, garantizar acceso a la Internet y dispositivos que permitan acceso no solo directo, sino también de calidad, libre de explotación comercial, como se dijo en el comentario o en la observación, porque a veces tenemos acceso gratuito, pero en entornos totalmente mercantilizados, con mucha explotación de la experiencia del niño y de la niña, y lo que buscamos es espacios de ciudadanía, espacios digitales y educativos que puedan apoyar este desarrollo de niños y niñas y adolescentes. Lionel, ¿qué resaltaría como punto central para la región y un país específico? Sí, gracias, Pedro. Me gustaría complementar, porque también va en la dirección del aporte que acaba de mencionar Valeria, y es que evidentemente en América Latina tenemos que mejorar las condiciones socioestructurales para poder desarrollar e implementar mejores políticas, ¿no? Y que justamente protejan los derechos, las libertades civiles de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Y tal cual como lo planteaba Valeria, no tenemos todavía las condiciones. Y hemos visto que hay tendencias también de generación de políticas educativas que están muy orientadas al mercado, que hablan de innovación, que hablan de alfabetización, pero que no proveen de estas condiciones socioestructurales necesarias para poder llevar a cabo e implementar las políticas, ¿no? Es decir, el desarrollo de habilidades digitales, por ejemplo, de niños, niñas y jóvenes, por sí solo no funciona si no tienen las condiciones necesarias para poder implementarlas en su vida diaria, para poder pensar en sus futuros. Y eso es lo que pasa muy seguido aquí, que queda en el discurso, pero después en la realidad no lo podemos ver. Y quizás para complementar, me gusta, y que también está en el comentario, es la importancia de que todas estas políticas también se enfoquen en las comunidades escolares, pensando en docentes, en líderes escolares, y también en padres, madres, tutores y apoderados, porque cumplen un rol central en la formación de niños, niñas y jóvenes. De hecho, en base a diversas investigaciones, podemos decir que muchos de los niños en el ámbito digital, en su mayoría, aprenden sus habilidades o las adquieren en lugares de educación informal, como lo puede ser el hogar, como lo puede ser un centro de internet, como lo puede ser la biblioteca, y muchas veces fuera de las escuelas, ¿no? Entonces, por eso es necesario iniciativas de gobiernos que apoyen a las comunidades escolares en infraestructura, también en alfabetización, y por supuesto a quienes acompañan a niños, niñas y jóvenes que son sus propias familias, padres, madres, tutores y apoderados. Muchas gracias. É isso, Lionel, para enfrentar muitas vezes as dificuldades e barreiras de acesso e de Es así, Lionel, para enfrentarnos a estas dificultades en el mundo digital tenemos que superar desigualdades muy presentes en nuestro continente latinoamericano, en nuestra región. Entonces, seguramente las cosas están conectadas y este esfuerzo conjunto debe hacerse o debemos hacerlo todos nosotros, familia, sociedad, incluso empresas y el Estado, que tiene una función primordial de hecho potenciar estas transformaciones digitales, disminuir las desigualdades y permitir que niños y adolescentes o la niñez y la adolescencia puedan vivir su niñez y adolescencia de manera segura, integral y en el entorno digital. Lamentablemente se nos agota el tiempo y hay diversas preguntas muy interesantes sobre trabajo infantil artístico en el mundo digital, los influenciadores infantiles, sobre el enforcement, la aplicación y la efectividad de esta observación general, la discusión sobre la posibilidad de autoridad de protección de datos, muchas cosas que se despertaron en sus charlas y que despertaron en nosotros la reflexión, y aquí queda nuestro compromiso de seguir con los debates y profundizar estos debates en el futuro para tomar cada punto que trae el comentario y discutir cómo podemos materializarlo, no solo en políticas públicas regulatorias, pero también en la vida de niños y niñas y adolescentes. Quiero abrir la palabra final, los saludos finales a ustedes para que podamos tener este compromiso de seguir este debate y reflexiones en un futuro muy cercano. Por favor, Valeria. Agradecer absolutamente este espacio, alentar a que sigan y como intercambiaba recién en un chat directo,
el comentario general nos pone a todos los interesados en este tema en un punto de partida. Tenemos mucho por delante ahora que tenemos este instrumento. Muchas gracias. A gente agradece, Valéria. Lionel? Le agradecemos, Valeria. Lionel, por favor. Perdón, no Lionel. pude escuchar, no se escuchaba el audio, si podían repetir. Claro, é só saudação. Sí, claro, solo hacer sus saludos finales con este compromiso de que vamos a seguir discutiendo y profundizándonos en estos temas. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. También gracias a toda la audiencia. Yo creo que cada una de las intervenciones ha dado cuenta de la necesidad y de la importancia de este comentario general para nuestras sociedades. Así que invitarlos nuevamente a que lo difundan, a que lo implementen y a que nos ayuden en esta iniciativa súper importante para construir espacios digitales que respeten los derechos de niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigado, Lionel. E por fim, Laura. Muchas gracias, Lionel. Y por fin, Laura. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera agradecer la oportunidad de participar y saludar todas las charlas, felicitar por las charlas que fueron todas importantes y seguramente salimos todos de aquí después de la aprobación de la observación, con la obligación en todos los sectores en los que participamos, esta obligación de implementar los derechos fundamentales y ampliar esta lucha por los derechos fundamentales de los niños en el entorno digital, niños y niñas y adolescentes. Gracias, Laura. Y sin duda, este esfuerzo conjunto de implementar, garantizar los derechos fundamentales de niños y adolescentes, en niñas y adolescentes en el mundo digital es fundamental. Entonces, ustedes pueden acceder a la observación general. Ustedes verán ahí, después de mi charla, el sitio en donde estará en portugués, español e inglés y todas las lenguas oficiales de ONU para que lean y accedan al contenido y participen con nosotros en otro ciclo de debates. Y para esto firmen nuestros boletines del programa Niñez y Consumo, que completa 15 años de actuación en Brasil discutiendo la explotación comercial y la publicidad infantil en el mundo digital incluso, y les invito a estar atentos a los próximos debates en nuestro boletín. Y una vez más, quisiera agradecer a los ponentes, Laura, Valeria, Lionel. Agradecemos a Luis Pederneiras, que de hecho trajo un trabajo fundamental, clave para esta generación de niñez y adolescencia en el mundo, en la construcción de este consenso a través de la observación general número 25, y en nombre de él agradecemos a todos los integrantes del Comité de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de ONU por este excelente trabajo. Les felicito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos. Estoy muy feliz o estamos muy felices por su presencia y nos vemos en la próxima o en el próximo debate. Muchas gracias.